Bueno, hoy vamos a entrar al tema número 4, desarrollo de aplicaciones. Algo importante, por favor, según el cronograma, nosotros estamos cumpliendo un cronograma donde hay que presentar tareas, prácticos y tienen una fecha de inicio y fin para entregar. Me hablaron sobre esto del servidor en la nube, ¿no? Esto no lo estamos haciendo desde ahorita, lo estamos haciendo con anticipación y todo con planificación, ¿listo? Yo les pedí que este cronograma ustedes lo impriman y lo prendan en su cuarto, en su cuaderno, para que ustedes lo tengan claro qué es lo que van a hacer. Y que no suceda eso, que a última hora digan, no nos da el tiempo. El tiempo ha estado desde el primer día de clases, esta planificación. Ya, ustedes tienen que tenerlo, por favor, organícense en sus tiempos, es importante ser organizado, para todo es bueno eso, ¿ya? Y controlen esos tiempos, ¿listo? Hay varios prácticos en este tema que van a tener y es cada semana casi un práctico. Entonces, cuidado también que eso está planificado y lo vamos a hacer. Ahora, ¿en qué yo les puedo ayudar? Bueno, yo sé que hay veces, el último día empezaron a hacer, el que me presentó en el día tiene el 100%, ¿no? Y los que van presentando un día después va decrementando el valor porque no cumplió, ¿no? Entonces se le puede dar esa flexibilidad, ¿listo? Pero cambiarlo la presentación, por ejemplo, unos dos grupos pidieron que se cambie, es difícil, ¿no? Hay que ser responsable, se les dio una planificación, imprímanla, les vuelvo a insistir de nuevo. Y para que tomen en cuenta, fíjense que las presentaciones de los proyectos ya están definidas y no quisiera que después digan, no, profesor, no da el tiempo, digamos, que no pase eso. La única que está pendiente porque hubo el paro y todo eso es las exposiciones. Pero, por ejemplo, el de proyecto está para el 13 de diciembre, el de correo electrónico para el 13 de diciembre y el proyecto vía web para el 10 de enero. ¿Listo? Esas son fechas definidas, por favor, anótense y ahora que estamos todos presentes para que después no digan, no, un día más, no. O sea, lo que tienen ese día presente. Así va a ser, ¿listo? Entonces, las fechas son 13 de diciembre y 10 de enero para ambos proyectos. ¿No? Para desarrollar el primer proyecto ya tienen todas las herramientas, ¿no? Es decir, no pueden decir, no configuré, no tengo servidor de correo, no. Ya lo tienen, ¿no? Tienen una cuenta, tienen una cuenta de correo electrónico, tienen una cuenta de acceso a la base de datos, ¿no? Y con eso es suficiente para implementar el primer proyecto, ¿no? Y eso ya lo tienen más de 15 días que lo hemos terminado eso. Y lo último que hemos hecho después de esa semana de paro que hubo fue terminar em, la parte de acceso a la web, que también lo hemos terminado. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ver algunos puntos sobre desarrollo y sobre eso, una vez terminando este desarrollo, ustedes tienen que trabajar ya en el segundo proyecto. ¿Listo? Entonces, eso como consideración, ¿ya? Imprímanselo esto, ahí está todo planificado. Muy bien. Empezaremos en la unidad 4 es práctica, básicamente, ¿no? Lo que hay que hacer. Y hay prácticos directamente que dicen, ¿no? Ejemplo, conexión base de datos. Si bien ustedes ya hicieron un trabajo de conexión de la base de datos, por ejemplo, pero es una conexión desde Java, se conectaron a la base de datos, sacaron información y me enviaron el correo, hicieron todo ese proceso, ¿no? De respuesta de correo. Está bien. Ahora vamos a entrar a otra forma de conexión que es sobre lenguajes script, ¿no? Y sobre ese lenguaje script es lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces vamos a hacer una conexión a lo que ya tenemos. Ya hicimos una conexión a una agendita que tenemos, sacamos los datos, vimos qué datos había y perfecto, esa era la tarea, ¿ya? Entonces iremos viendo la conexión a la base de datos. Eh, en la base de datos, si se han dado cuenta, hay un modelito, hay una entidad que tiene, ¿no? Código, nombre, apellido, profesión, teléfono, celular, email, todo lo que vimos en la anterior conexión. Eso lo vamos a crear todos en nuestras cuentas, ¿ya? Es decir, usted se va a conectar a, por ejemplo, aquí yo estoy con Benjamin 4.
y nos vamos a conectar. La clase anterior vimos cómo yo me conecté con el usuario grupo 20. Voy a tratar de ver si puedo conectarme. Me pide contraseña. La contraseña es group 020, group 020. Ok. Entonces, como no hay nadie en esa cuenta, la voy a aprovechar esa cuenta, ¿no? Después ustedes tienen hasta la cuenta 17, 16, creo que puedan usar. Yo voy a usar esa cuenta, ¿listo? Entonces, yo voy a entrar a la base de datos en la cual voy a hacer la práctica. Entonces, voy a entrar a la base de datos 20 SA. Seguramente ahí, ¿no? Cuando yo entro a ver, van a encontrar ustedes algunas tablas del semestre anterior, ¿listo? Lo que les puedo pedir es que, por favor, esas tablitas las puedan borrar, ¿ya? Entonces, van a entrar ahí, por ejemplo, a esquemas, entra a su base de datos, esquemas, public, y ahí van a estar todas las tablas que tienen, ¿ya? Entonces, esas tablas que tienen ahí son las que tenemos que borrarlas, digamos, ¿ya? Entonces, si vemos, a ver, vamos a ver si hay algo aquí. Bueno, aquí no hay nada en eh, en el grupo 20. Ustedes revisen, ¿no? Yo no he borrado, no he vaciado las bases de datos de los proyectos del semestre pasado porque ustedes tienen que entrar y borrar, ¿no es cierto? Para interactuar con la base de datos, para irlo conociendo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crear esas tablitas que nos dice ahí en el práctico. Todo está de la plataforma, ¿no? Entonces, todo está para que lo hagan ahorita en línea, ¿ya? Entonces, yo he entrado aquí, no tengo ninguna tabla, ¿ya? Entonces, me voy de nuevo a la plataforma. Estoy en la lección 4, ejemplo, ¿no? De conexión de base de datos. Ahí está más o menos el modelo y aquí está la tabla que voy a crear. Dependiendo con los profesores, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una tablita normal. Muchas veces a estas tablas que nosotros diseñamos es bueno agregar dos cosas, ¿ya? Una es los tiempos de creación de registro y el tiempo de actualización, ¿no? Es bueno registrarlo, ¿no? Si con el profesor en algún momento, cuando llevaron base de datos, las recomendaciones de las bases de datos modernas es que nos piden de que tengan, por ejemplo, los tiempos. Inclusive tienen que tener campos para estar desactivado, no un registro, porque un registro no se puede borrar, ¿no es cierto? Un registro se lo puede desactivar. Entonces, en las recomendaciones nos piden algunas cosas. Una de las que más sobresaliente es saber cuándo se hizo el registro y saber cuándo se modificó. Eso es muy importante. Cosa que cuando yo haga una actualización de registro, yo sepa, ¿no? Quién lo hizo y cuándo lo hizo, o al menos los tiempos y los, ¿no? De realización y cuándo se creó. Entonces, esto vamos a crearlo allá. Vamos a crear esta tablita. Yo estoy con el PHadmin 4. Entonces, aquí dice tablas. Voy a ir a buscar, por aquí hay una herramienta que me permite hacer, manejar SQLs. Query Tool. Voy a copiar el SQL que está ahí en la plataforma para hacer la práctica que estamos haciendo hoy día. Voy a ejecutarlo. Y me dice que todo está bien. Ahora, si yo actualizo aquí, botón derecho, refresh, estoy con el cliente PHadmin, ¿no? Ya, entonces, aquí lo que he hecho es crear una tabla, ¿ya? Ahora, lo que quiero hacer es también, continúo con la práctica, vamos a crear tres usuarios, dos usuarios amigos y un usuario propietario. ¿Listo? En la tabla. Entonces, esta tabla de personas vamos a crear amigo y propietario, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es copiar esta SQL de inserción. Y aquí esto que hicimos lo podemos quitar y poner las SQL de inserción. Ya. Entonces, podemos hacer correr esto.
insertar los 3 registros. ¿Qué es importante aquí? Bueno, la fecha, está todo. Ya, vamos a anotar. Esto debería insertar sin problema. Ya, entonces, los campos que creamos, por ejemplo, carnet, nombre, apellido, y todo eso está, ¿ya? Entonces, vamos a insertar esto más. Hacemos correr y me dice que todo está bien. Ok, bien. Entonces ya tengo por ahí he insertado eso. Voy a ir a hacer unas consultas para ver si ahí está la tabla persona, la que he creado. Y voy a consultar aquí a los datos. Deberían estar estos 3 registros. Están ahí los 3 registros que he insertado recién. Entonces, con eso ya creamos una tabla, insertamos unos registros y con eso ya podemos hacer algunas pruebas con la base de datos. ¿Ya? Entonces, creamos la tabla, insertamos unos registros y con eso podemos continuar. Todos tenemos una carpeta web, es decir, todo tenemos aquí, por ejemplo, vamos a entrar a TecnoWeb. INF 513 y el grupo es grupo 20 INF 513 barra grupo 20 SA. El otro día hicimos una prueba, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en el grupo 20 no hay nada, fíjense, está vacío. Y lo que yo quiero hacer es que todo esto que estoy haciendo en la práctica, ¿ya? Se pueda subir ahí. Entonces vamos a crear un archivo que se llama consulta.pgsql.php. Esto puedo hacerlo de 2 formas. Puedo crearlo localmente y luego subirlo. ¿Ya? Entonces voy a crear este archivo. Aquí puedo usar el gedit o cualquier editor que ustedes quieran. Si tienen, ¿no? Un editor más agradable, lo usan. Vamos a copiar el código que me da el ejemplo profesor. Este es el código. Vamos a guardarlo con el nombre que me pide que lo guardemos. Y lo vamos a guardar con ese nombre. Entonces, en una carpeta aquí podemos, en documentos, podemos darle, vamos a mover esto de aquí, está estorbando. Dejémoslo aquí abajo, ya. Le vamos a dar un nombre. ¿Ya? Consulta-PGSQL, PostgreSQL. Entonces eso lo estoy guardando. Ok, eso lo tengo ahí guardado. Entonces, supuestamente este código me permite conectar a la base de datos. Fíjense, por aquí tengo, estoy usando las librerías de Postgre, ¿ya? Y estoy abriendo una conexión a la base de datos. En este caso aquí yo tengo que modificar, por favor, ¿ya? Aquí tienen que modificar el host, en este caso, ¿ya? Es www.tecnoweb.org.bo. La base de datos estoy con el grupo DB Grupo 20 SA. El usuario que estoy es con el grupo 20 SA. Y obviamente la contraseña, lo que ya vimos, ¿no? Grupo 020, Group 020, ¿no? Group 020.
group 020. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo ahí es conectarnos a la base de datos. La idea es que nos conectemos a esa base de datos DB grupo 20CA con el usuario grupo 20CA y la contraseña group 020, group 020. Entonces, nos estamos conectando. ¿No? Hay un comando de la librería de Postgre que ya instalamos cuando instalamos el servidor web. Si no se puede, sacamos un mensaje de error y mostramos el error que está sucediendo. ¿Ya? Caso contrario, si todo está bien, vamos a agarrar y vamos a seleccionar aquellas personas que su estado es true. ¿Ya? Entonces, que están activas, digamos, ¿no? Porque puede ser que uno de ellos esté inactivo. ¿Para qué lo voy a listar? ¿No? Entonces, dentro de uno de los campos que habíamos visto cuando creamos la tabla en el diseño, había una que era estado, ¿no es cierto? Entonces, hacemos la consulta. Si la consulta falla, informamos cuál es el error de la consulta. Entonces, tenemos que informar. ¿Ya? Y luego vamos a tratar de imprimir en HTML, ¿no? Los datos de la tabla persona, ¿ya? ¿No? Los datos de la tabla persona y empezamos a sacar esos datos. Uno por uno vamos sacándolos, ¿no? Fíjense que para rescatar del select que hemos hecho aquí adelante, ¿no? De este result, lo que vamos a ir es sacando tupla por tupla y vamos a ir imprimiéndolo. Al finalizar, liberamos la memoria y termina la conexión. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, es conectarnos a la base de datos. Ahora, esto tengo que subirlo allá al servidor. Entonces, yo puedo usar filecilla para este objetivo. Entonces me voy a conectar, voy a ver si no hay una conexión ya hecha. Ya habíamos hecho el otro día, cuando vimos el servidor FTP, fíjense, me conecté con el grupo 20 SA y ya tengo esa conexión. Entonces voy a usar esa conexión o lo escribo completo, ¿no? Lo que ahí, el servidor, yo puedo usar mail, www o DNS. Como yo tengo todos los servicios en el mismo servidor, no hay problema. Entonces puedo usarlo mail.tecnoweb.org.bo. El usuario es grupo 20 SA. La contraseña sería group 020 group 020. Ok, me voy a conectar ahora. Me sale una alerta, le doy a aceptar. Ahí estoy. Lo que vamos a hacer es aquí en una carpeta que diga práctica, ¿listo? Entonces, aquí en el servidor vamos a crear una carpeta, botón derecho. Aquí, fíjense, aquí está la parte de mi computador y aquí está la parte del servidor. Entonces, en el lado del servidor voy a crear una carpeta. Doy clic derecho, crear carpeta. Y esa carpeta lo llamaremos conexión DB, le vamos a llamar, ¿ya? Conexión DB. Eso vamos a crear una carpetita. Y dentro de conexión DB, ¿ya? Dentro de conexión DB, vamos a subir ese archivo que hicimos. Entonces el archivo lo grabé en documentos, creo. A ver dónde estoy en este momento. Creo que estoy en descarga. A ver. Estoy buscando por ahí. Creo que estoy en descarga. Voy a salir de ahí. Ok, ahora vamos a ir a documentos y ahí lo había escrito. Le di el nombre. Consulta, aquí está. Esto lo creamos hace ratito. Consulta Postgres, bueno, PGSQL. Eso lo voy a subir al servidor. ¿Listo? Entonces le digo subir y lo estoy subiendo en este momento.
Allá ya está, ya los subí. Entonces, con el FTP, con el cliente de Filecilla, subí esa información. Voy a ir a mi carpeta web. Esta es mi carpeta web del grupo que estoy haciendo la práctica. Cada uno de ustedes tiene que hacer la práctica en su grupo. ¿Ya? Si en el grupo encuentran información, bórrenla, por favor. ¿Ya? Si hay información del semestre anterior, yo ya lo borré todo, pero si encuentran alguna carpeta ahí, hay que borrarlo. ¿Listo? Entonces, voy a actualizar esta carpeta. Y fíjense, en esta carpeta web que se llama, esta es mi carpeta web en el servidor, ¿ya? Dentro del servidor TecnoWeb, creé una carpetita y en esa carpetita creé este archivito. Ahora, ese archivo debería habilitarme una conexión. ¿Qué debería hacer ese archivo? Vamos a la plataforma y la plataforma me indica que va a escribir en HTML lo que saca de la tabla persona o de la tabla amigos. Entonces le voy a dar clic aquí, ¿listo? Le voy a dar clic y debería estar conectándose a la base de datos, ¿no? Datos de la tabla persona. Y fíjense, todo lo que insertamos lo estamos sacando, ¿ya? Entonces, toda esa información la estamos sacando, ¿listo? Eso quiere decir que estamos haciendo una consulta desde, ¿no es cierto? Desde un lenguaje script como es PHP a una base de datos que se llama Postgres. ¿Está bien? Entonces, la conexión es así de sencilla. Perfecto. Entonces, ese es nuestro primer ejemplo. Creamos una carpeta que diga consultas, ¿no? Ese nombre hay que ponerle carpeta que diga consultas. Voy a ir a actualizar allá. Yo le puse conexión DB. La carpeta tenemos que llamarla consultas. Ya voy a ir a actualizar con este nombre, como estoy con el cliente. En vez de que diga esto, renombrar y le vamos a poner consultas. Perfecto, ya está con consultas y ahora voy igual aquí a actualizar, me salgo de esta carpeta y ahora está consultas y ahí está el archivito. Bien. Sigamos entonces, eso es una conexión a la base de datos que trabajamos hace un momento. ¿Qué pasaría si yo tengo una conexión a una base de datos MySQL? Igual, ¿no es cierto? Tendría que conectarme a esa base de datos, pero, o si mi base de datos esté creado, ¿no? O la base de datos a la que accedo está en MySQL, en este ejemplo estaba en Postgres, pero pudiese estar en cualquiera, ¿no es cierto?, de ellos. Entonces, nosotros podemos hacer también una consulta, ¿ya? Entonces, si tuviéramos una base de datos con acceso con MySQL y que tuviese la misma estructura, la misma base de datos, las mismas tablas, entonces yo puedo hacer esa consulta de esta forma, ¿ya? Fíjense que aquí lo que quiero que noten es que para conectarme con MySQL utilizo MySQL Connect. Cuando quiero conectarme a Postgres, fíjense que dice PG Connect. Entonces, cada uno utiliza su propia librería. ¿Listo? Cada uno está. PG Connect es la librería de Postgres y MySQL, la parte Connect es de la librería de MySQL, ¿no? Entonces, aquí indicamos el dominio, la IP, el usuario, el grupo, ¿ya? Perdón, aquí es el usuario, la contraseña. Si hay un error, informamos del error, ¿no? Si conectamos, ¿ya? Seleccionamos la base de datos y luego de seleccionar la base de datos lo que hacemos es también sacar la misma consulta, sacar esos datos, ¿no? Estamos asumiendo aquí que estamos en MySQL, ¿listo? Entonces los comandos por aquí son propios de MySQL Connect, MySQL Error, SelectDB, MySQL Query, ¿no? MySQL Fetch Array, ¿no? Entonces, fíjense que son propios, ¿no? MySQL Free Result y MySQL Close. Entonces,
tenemos los comandos que forman parte. Y si volvemos un ratito a Postgres, ¿ya? La conexión con Postgres era, fíjense, sus propios procedimientos de su librería, digamos, está pgconnect, pglastError, pgquery, pglastError, ¿no? Fíjense aquí tenemos pgfetchArray, ¿ya? Y todo está relacionado. Al finalizar, liberamos, ¿no?, la memoria usada y cerramos la conexión. Entonces, vemos que si hacemos una aplicación y codificamos de esta forma, es complicado, ¿no? Es decir, si me dicen, vamos a hacerlo en Informix, ¿no? Es decir, no, Postgre no vamos a usar por X, Y, Z razón, o MySQL no vamos a utilizar, ¿no? Y nos hacen cambiar nuestra aplicación de una base de datos a otra, tendríamos que recodificar todo. Y eso no es óptimo. Entonces, no es óptimo porque tardaríamos mucho tiempo en cambiar todos los comandos que permiten la conexión. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar una librería que me permita la intermediación de esto, ¿no? Es decir, que no dependa directamente, sino que sea una librería genérica, que yo le diga conectarse, que le diga, esta es la base de datos, este es el usuario, esta es la contraseña, y este es el SQL que quiero, ¿no? Y a mí no me interese si está yo le indico solamente, es Postgres, es MySQL, es SQL Server, es Informix, yo solamente le digo qué base de datos es. Esa librería me ayudaría mucho para construir mi programa, cosa que mi programa, lo único que voy a cambiar es el tipo de base de datos que voy a utilizar y mi código no sería modificado, ¿no? Es decir, no lo tendría que modificar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso, ¿listo? Vamos a usar una librería que se llama Postgres, ¿ya? ADODB, para instalarla esta librería. Ya, a ver, lo vamos a hacer por aquí, un servidor, ya terminó esto. Lo vamos a hacer aquí localmente, voy a salir de aquí. Hago las cuentas, perfecto. Ya. Entonces, en mi servidor, ya, en el servidor donde estamos configurando, para que funcione esto deberían hacer así. Entonces, a ver, voy a tratar tendría que levantar mi servidor. Espérenle un ratito. No, 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 no. Ah, ya. Vamos a parar esto. Esto de aquí es. Ya, y voy a entrar para instalar eso. 10.29, 9.29 creo que estaba. A ver. Creo que es. Todavía sigue cargando. Termine de cargar primero. Entonces, para usar esta librería tenemos que instalarlo, ¿ya? Vamos a hacerlo aquí en mi servidor, en el servidor de práctica ya está instalado, pero en el servidor que hemos configurado no está, así que tenemos que instalar. Les voy a explicar cómo, ¿ya? Entonces, bueno, sigue cargando. También te voy a entrar a mi servidor de práctica.
terminó de cargar esto, está en la IP 29. Ya. Ok, ya estoy entrando a mi servidor. Ya. Y aquí está mi servidor local, el que preparamos desde el inicio de clase. Voy a entrar a ese servidorcito para hacer la instalación. Pero mi servidor remoto, allá ya está, digamos, ¿no? Ya está la configuración. Entonces vamos a probar en ambos casos. Por ejemplo, si yo en mi servidor remoto quiero instalar, le voy a decir DNF, install, php-medio ado db. ¿Listo? Esta es la librería que me va a permitir separar la capa de negocio con la capa de datos. ¿Ya? Para evitar eso que hemos visto ahorita, que si es MySQL tengo que usar un procedimiento, digamos, una función. Si es Postgre, debería haber hay varias librerías. ¿Ya? Entonces me dice que esto ya está instalado en el caso de mi servidor. ¿Ya? Entonces voy a instalarlo aquí. Eso, ahora voy a bajarlo. Esto es en mi máquina local. Aquí no está AdoDB, así que debería descargarlo e instalarlo, ¿no? Para que funcione en el lado del server. Siempre que instalen una librería, hay que reiniciar el servidor web necesariamente, ¿no? Cada vez que ustedes instalen una librería, hay que reiniciar el servicio para que cargue esa funcionalidad que da la librería. ¿Ya? Entonces, muchas veces nosotros no reiniciamos y pensamos que se carga de manera dinámica, y hay algunas librerías que son al arrancar, ¿no? De ahí no puede llamar. Entonces, vamos a ver. Está verificando los repositorios. Bueno, mientras tanto, entonces, mientras va instalando esa librería, nosotros seguimos viendo, ¿no? Entonces, vamos a instalar esto. Vamos a crear, fíjense, un archivo que se llame consulta AdoDB. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a crear directamente con el filecilla, allá, para no estar subiendo de aquí a allá, ya que tengo una carpeta, estoy con el filecilla conectado, ¿ya? Entonces, botón derecho, crear un nuevo archivo. Estoy con el filecilla, le doy Enter. Este está en el servidor de práctica. Voy a abrir ese archivo. ¿Dónde está ver editar? A ver si está todo bien configurado. Lo voy a abrir. Y lo abrió. Ya, está vacío. Aquí lo voy a copiar estos datos. Ya, entonces aquí hay un código PHP que me va a permitir recuperar esa información similar como los otros dos códigos. ¿Ya? Entonces, fíjense que esta librería, lo único que tengo que hacer es llamar a la librería. Ya, esto va a depender, esta carpeta va a depender del tipo de distribución que tengan, ¿ya? No es lo mismo en un Debian, no es lo mismo en Fedora. Fedora, Red Hat y tal vez CentOS tienen la misma estructura de manejar, pero otras distribuciones varían, ¿ya? Entonces habría que tener cuidado si están trabajando con otra distribución, ¿ya? En el caso de Fedora y Red Hat, eso, ¿no? Entonces, fíjense lo que hacemos. Llamamos a la librería include, le decimos, fíjense, vamos a usar un Postgres, ¿no? Aquí yo indico, es MySQL, es SQL Server, es Informic, la base de datos que yo requiera aquí. Aquí indico el driver, ¿no? El driver es el indicador de esta librería, tiene un conjunto de librerías que sabe cómo direccionar a qué base de datos.
Luego de eso, lo que vamos a hacer es la modificación para conectarse. Aquí estoy, no, los parámetros que corresponden. Entonces aquí va a ser un mail, tecnoweb.org. Ahí está mi base de datos. Grupo 20 SA, Group 020, Group 020 y la base de datos es Grupo 20 SA. ¿Listo? Entonces, en la librería se pasan los parámetros de esa forma. La consulta SQL estaría ahí. Si ocurre un error, informamos del error. Y caso contrario, ya vamos a ir sacando la información con sus propios métodos, fíjense, que no dependen de la base de datos, sino que ya lo saca en un arreglo independiente y ese arreglo independiente es el que podemos nosotros utilizar y mostrarlo, ¿no? En este caso estamos sacando esa información. Ya, voy a guardar esto. Filecilla me va a informar que se actualizó algo. Le digo que se actualice, que lo vuelva a subir al servidor, porque he escrito algo, está subiéndolo al servidor. Y una vez que está en el servidor ya puedo ir a revisar. ¿Listo? Entonces, en el servidor vamos a ir a ver, ahí está la librería. Y si le doy clic aquí, debería consultar a la base de datos sin problema. Y esta es la misma información que saca este de aquí. ¿Sí? Es la misma información. Entonces, pero la diferencia es que esta librería me hace más amigable, no necesito estar con mucha preocupación. Ok. Bueno, estaba instalando en mi servidor esta librería. Aquí está, ya encontré la librería, vamos a darle sí. Por ejemplo, si yo quiero saber qué archivo se instaló en esta librería, yo voy a hacer esto, rpm-ql, y vamos a poner el nombre de la librería que hemos instalado, ¿listo? ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir listar los archivos. Fíjense, en ese paquete que instalé, hay hartos archivos, ¿no? Pero los archivos que me interesa es saber en qué carpeta está, miren. Use share, PHP, y ahí lo han instalado. Y aquí, en esta carpeta, donde se instaló en esta distribución, hay un archivo que es el archivo principal, digamos, el que llama a todo eso. Este es el archivo. Cualquier archivo en las librerías llamado inc, ya, .php, es el archivo principal. Entonces, este es el archivo que yo estoy llamando para lograr conectarme. ¿Listo? Entonces, por eso cuando ven en el código o en la plataforma, a ver, aquí fíjense lo que estoy, o de dónde lo estoy redireccionando, es esa dirección. User share php addb, ¿no? Si yo no supiera dónde se instaló, entonces tendríamos que consultar, ¿listo? Y aquí lo que hemos hecho es este comando rpm. Bueno, esto es propio Red Hat, Fedora y CentOS, creo, ¿no? Y ahí le estamos diciendo query list, listarme los archivos de este paquete, ¿no? De lo que instalé. Entonces me muestra todo eso, todas las librerías que están. ¿No? Muy bien. Entonces ya está instalado con eso. Y bueno, y con eso funcionó. ¿Ya? Entonces lo tengo instalado y de ahí ya lo sé llamar. Entonces para llamarlo directamente agarro y uso la librería donde esté ubicado. Esta librería me separa la parte del negocio de la parte de los datos. Es decir, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito solamente que me pasen la base de datos, el usuario, la contraseña y qué gestores. Postgres, MySQL, ¿no? El que yo requiero. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, ahora necesitamos separar
el negocio de el negocio de la presentación. Fíjense, voy a volver y por aquí estoy escribiendo código HTML. Por aquí estoy escribiendo código HTML. Ya, siempre se recomienda que el negocio no escriba presentación, ¿no? Hemos separado, ¿no?, el negocio de los datos porque vemos que es moroso. Ahora lo que tenemos que hacer es que el negocio se separe de la presentación. Entonces debemos de buscar una librería para yo no estar escribiendo código HTML aquí en el negocio, ¿no? En el negocio yo le digo, muestre esta información y que se muestre en el formulario que yo creé o la plantilla que yo he hecho, pero que se cree arriba, ¿no? Que se muestre, yo paso el parámetro de lo que quiero que se muestre. Para eso vamos a usar Smarty. Entonces, podemos usar Smarty y AdoDB para esta situación, ¿ya? En el servidor, para tener disponible Smarty, ¿no?, van a instalar entonces también ustedes dnf install php-medio s mayúscula Smarty y le van a decir -y que instale de una vez. Entonces con eso voy a instalar otra librería que me va a ayudar a esa separación del negocio y la presentación. Entonces ya tengo instalado las librerías. Siempre que instale una librería van a reiniciar, ¿ya?, el servidor para que cargue esa nueva librería. Listo. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En esa misma carpeta donde estamos trabajando, Smarty me pide que crea dos carpetas, ¿no?, una template y otra template C, ¿ya?, para que funcione. Y ahí vamos a crear este archivo, consulta Smart. ¿Listo? Entonces, crearemos dos carpetitas ahí dentro donde estamos haciendo la práctica. Vamos a, aquí, estamos con filecilla, vamos a crear dos carpetas. La primera carpeta se va a llamar templates. Y segunda carpeta se va a llamar templates C. Ahora, una vez que hemos creado esas carpetas, se recomienda que esta carpeta template C tenga permiso completo de escritura, ¿ya? El permiso 777. Entonces, aquí para decirle que esta carpeta no tiene los permisos totales, aquí está el botón derecho sobre la carpeta, permisos, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, no están marcados qué permiso tiene, entonces vamos a tiquearlo todos, ¿ya? S7 en formato de acceso 7. 7. Fíjense abajo cómo va apareciendo. Ya. Entonces le estoy dando acceso 777 a esa carpeta, es para que compile la librería nada más. Y le doy OK. Ya. Entonces he creado dos carpetas y una carpeta que tiene acceso para escritura y demás. Ahora vamos a crear un archivo que se llama consulta-smarty.php. Entonces aquí creamos un archivo que tiene ese nombre. Lo vamos a abrir. Se abre localmente. Cuando le damos a abrir en filecilla, lo descarga y lo abre localmente. Ahí no hay nada. Y entonces lo que vamos a hacer es copiar el código de ejemplo, ¿ya? El código de ejemplo lo vamos a copiar en dos pedazos para tratar de entender. El primer pedazo que usamos solamente Smarty y el segundo pedazo que usamos Smarty y AdoDB. Entonces el primer pedazo lo vamos a copiar hasta donde dice chmod 777. ¿Listo? Esta es la primera parte de la práctica, ¿no? Y luego vamos a hacer con AdoDB. Entonces, vamos a copiar esto.
hasta aquí. ¿Ya? Copiamos. Vamos a pegar en el archivo que hemos creado. Y no nos olvidemos siempre de cerrar para la orden de PHP, ¿no? Entonces abre aquí y cierra aquí. Bueno, expliquemos aquí qué es lo que hace. Aquí voy a escribir datos que quiero mostrar en un template. Es decir, ¿qué es un template? Un template es un archivo en formato HTML que se hace para la presentación y que Smarty, ¿no?, usa ese archivo para desplegar la información en el archivo. Es decir, el archivo este HTML va a tener campos especiales donde se le va a indicar la información que va a desplegar. ¿Listo? Entonces nosotros podemos agarrar y tener campos en el HTML formateados específicamente y Smarty va a mostrar la información donde usted le indique, ¿no? Yo quiero que en este HTML, ¿no?, pongo aquí quiero mostrar esto, aquí voy a mostrar esto, aquí esto otro, ¿no? Entonces podemos agarrar, ¿no es cierto?, y mostrar de esa forma. Entonces, eso es un template. Un template es un archivo en el cual yo puedo desplegar o mostrar información. Imagínense que el template es un formulario, lo que han hecho en Delphi, en Builder y demás cosas. Y en ese formulario ustedes ponían los campos, los edits, y ahí ustedes desplegaban la información en esos edits. Entonces, véanlo así, que un template es un formulario, pero hay que especificar dónde vamos a mostrar esa información, ¿no? Como un formulario que hicieron en los lenguajes de programación que vieron, ¿no es cierto? Entonces, y lo vamos a ver de esa forma, ¿ya? Entonces, vamos a declarar una variable que digo, por ejemplo, aquí, datos extraídos de un arreglo que vamos a construir. Aquí tenemos un arreglo. Este es un arreglo de arreglos, ¿no es cierto? Entonces, donde, por ejemplo, persona identificación 1, ¿no? Persona identificación le doy un nombre. Persona teléfono le doy un nombre. ¿Listo? Y así, igual, para 4 amigos, ¿ya? Esto quiero visualizarlo bien, ¿no? Esto es un arreglo. Yo esto lo puedo visualizar con las siguientes instrucciones, pero se va a visualizar eh, preformateado, se llama en HTML, se llama preformateo. Y este HTML este arreglo me lo va a mostrar, ¿no?, según lo que él puede, ¿no?, que es un formato de tipo tabulación. Entonces, primero voy a mostrarlo esto, ¿no?, sin formato directo. Y luego voy a agarrar, voy a usar la librería de Smarty, ¿ya? Y con esa librería voy a mostrar esta información, pero usando una plantilla, ¿ya? Entonces, aquí creo una instancia de Smarty, le paso los parámetros, fíjense, le paso dos parámetros, variable 1 y variable 2, que son nombres y amigos. El nombre es esta variable y amigo es esta otra, ¿ya? Les recomiendo que cuando se conecten, por favor, conéctense con su nombre completo, ya se están conectando con siglas. Si veo con siglas, no le voy a dar acceso. O se pone con nombre completo, pues no sé quiénes son por ahí, están pirateando, ¿no?, la clase, ya. Ahí está, hay dos por ahí, dos piratas. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar y en esa plantilla vamos a desplegar estas dos variables, nombres y amigos. La plantilla se llama listar ADM-HTML. ¿Listo? Eso se dice, ¿ya? Entonces, y eso lo voy a desplegar. Fíjense que Smarty, para desplegarlo, pongo display, ¿ya? Que se va a desplegar esta información. Entonces, tengo que ir al HTML a ver cómo se va a desplegar, ¿ya? Entonces, hasta ahí está bien mi archivo, lo voy a guardar. Obviamente, si voy y quiero hacerlo correr, eso no va a mostrar nada, ¿no es cierto? Es decir, me salgo aquí. Están las carpetas, pero este no va a mostrar nada porque no tiene nada.
Este es el preformateo que les decía, que mostraba. ¿Ya? Fíjense que lo que está haciendo es sacar información preformateada. Entonces, el arreglo que yo escribí lo está mostrando de esa forma, pero yo quiero mostrarlo en plantilla. Quiero que se vea mejor, digamos, ¿no? Más bonito. Entonces, ahí es donde empiezo a trabajar. Ok. Eh, necesito ver dónde está esta plantilla. ¿Cuál es el formato de esa plantilla? Entonces voy más abajo y me dice listar HTML o listar ADM, ¿ya? Que es uno, que es este de aquí. Listar ADM. Es un archivo HTML. Tiene este formato, fíjense. Las variables donde se van a desplegar la información es var1, que var1 es la que estoy pasando aquí, esta de aquí. Y var2 es esto. ¿Cuál es la información que se va a desplegar? Lo que está aquí, ¿no? Variable 1 y variable 2. Y en el HTML la variable 1 se va a desplegar aquí. Y la variable 2 es un arreglo. Por lo tanto, si es un arreglo, tengo que usar ciclos y sacar cada uno de esos campos para poder visualizar. ¿Listo? Entonces, quiero hacer una estructura para visualizar de esta forma. Entonces voy a copiar este código que me permite hacer eso. Vamos a copiar. Y este archivo se llama, primero vamos a crear el archivo, se llama listar-adm HTML. Entonces vamos, ¿dónde se va a crear esta plantilla? En templates. ¿Listo? En la carpeta template, ahí voy a tener que ir a crear este archivo. Entonces ahí lo creamos. Lo abrimos para editar. No hay nada, así que le vamos a copiar la plantilla o el código de referencia. Y fíjense el código. Entre llaves está lo que voy a desplegar. Por ejemplo, esa es una cadena de caracteres. La cadena de caracteres, si revisamos aquí arriba en el código, nombre tiene extraídos desde el arreglo y amigos tiene un arreglo, ¿no? Y en la variable 1 va esa cadena y en la variable 2 va ese arreglo. ¿Listo? Entonces estamos viendo eso. Entonces, aquí muestro la cadena que me pasa el usuario, pero aquí tengo un arreglo. Y para desplegar en arreglos, para hacer un ciclo y sacar la información del arreglo, se utiliza esta sintaxis, ¿ya? Section, la variable que vamos a leer hasta que se acabe y indicamos dónde termina. Y ahí vamos a ir sacando la información, por ejemplo, de esa variable, la variable 2, que es un arreglo, le indico la posición y el campo que quiero visualizar, ¿ya? La variable 2, la posición y el campo que quiero visualizar. Y obviamente todo esto lo estoy desplegando en una pequeña tabla. ¿Listo? Al finalizar, igual el mismo mensaje de arriba lo saco abajo y ahí termina. Ese es mi template. Voy a guardar esto. Me dice que se actualizó ese archivo, lo está volviendo a subir automáticamente. Y si ahora yo voy nuevamente aquí a leer este archivo. Fíjense, aquí voy a entrar a ver el template un ratito. Ese es el template. Eso es lo que hemos hecho. No. El HTML obviamente se ve, pero no se ejecuta. ¿Por qué? Porque tienen que llamarlo Smarty, ¿no? Smarty tiene que llamar y procesar a esta plantilla, ¿no? Esta es la plantilla. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces vamos a ir ahora a Smarty, a la consulta Smarty, y él debería de leerla a la plantilla y mostrarme la información un poco más agradable. Fíjense, estos son, bueno, salió una, está bien. Smarty me indica los parámetros que se están pasando, ¿no? Pues hay veces no sabe uno qué parámetro le está pasando a la plantilla. Él tiene su depurador, ahorita está en modo depurador encendido. Ya les voy a mostrar dónde. Este es el depurador. ¿Ya?
y yo puedo saber qué variables están llegando, porque hay veces me pasan variables vacías y yo no sé cómo ver si están llegando esas variables de manera correcta a la plantilla. Y aquí sí puedo ver todas las variables que están llegando, ¿no es cierto? Es decir, puedo ver aquí hay una variable, fíjense, que estoy usando, y aquí hay otra variable, var1 y var2, esa es la información que tiene, ¿no? Entonces, me sirve para depurar. Entonces, cuando leyó la información, aquí fíjense, cargamos la plantilla y vamos sacando, ¿no?, usuario por usuario, ¿no? Vamos sacando la primera línea, esta de aquí, y lo estamos visualizando de otra forma. La segunda línea, la tercera línea, la cuarta línea. Fíjense, pero se ve más amigable, ¿no es cierto? Es decir, esta información que no sabía cómo visualizar, ahora sí lo estoy visualizando en una plantilla, ¿ya? Entonces estoy sacando la información de este arreglo que lo creé y lo estoy mostrando. ¿Listo? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Entonces este arreglo que yo hice aquí, lo estoy visualizando preformateado y luego aquí estoy usando Smart. Fíjense, estas son las líneas para crear. Ahora, el modo de depuración, no, fíjense que aquí yo debugging, true, dice. Esa ventanita que me apareció me va a seguir apareciendo mientras esté true. Entonces yo puedo ponerlo falso aquí para que no me salga. La siguiente vez, guardo esto, se actualiza y ahora cuando vuelva a hacer correr esto no me va a salir esa ventana de depuración. Actualizo y salió normal. Ya no me apareció la ventana de depuración. ¿Listo? Entonces, así estamos usando una plantilla, ¿no? Eso es como hace Smart. Bueno, continuemos en la segunda parte del ejercicio. En la segunda parte está luego de templates, ¿no? Luego de que dice comando 77, vamos a copiar esta parte del código. Esta parte del código hace lo mismo que hicimos hace un momento. Usa la librería de ADO, se conecta a la base de datos, hace una consulta y lo vamos a desplegar ahora ya. Esto lo vamos a tratar de desplegar de una manera más amigable. Ya lo sacamos anteriormente. Esta consulta es la que hemos hecho hace un momento, pero ahora lo vamos a sacar con plantillas. Copiamos. Y aquí abajo del ejemplo, copiamos ese código. Entonces, aquí estamos llamando la librería de ADO. Estamos diciendo que es Postgres. Y aquí escribimos bien la base de datos. Estoy usando el host, está en tecnoweb.org.bo. El grupo, estoy con el grupo 20 SA. La contraseña es group 020 y group 020. La base de datos es grupo 20 SA. Bueno, eso es la de conexión a la base de datos. Esta es la consulta. El primer mensaje que vamos a sacar va a ser como título. Vamos a preformatearlo, lo que saquemos de la base de datos, esta consulta que hagamos, lo vamos a visualizar como un preformato para ver qué estamos sacando de la base de datos. Y vamos a crear una plantilla que se llama listar amigos.html y vamos a pasarle un título y vamos a pasarle el arreglo que hemos sacado de la base de datos, ¿ya? Entonces trabajaremos en esta plantilla. Entonces vamos a ir a crearlo en templates. Y el código de esa otra plantilla de listar amigos es este de aquí. Vamos a listar obviamente la base de datos. Vamos a ver que si ahorita lo hacemos correr, ¿no? Vamos a ver que hay estos nombres de campos que tiene. Voy a ir, fíjense, voy a hacer correr en este momento.
A ver, quiero que el filecilla me diga que se modificó. Si hago correr, se va a conectar ahorita a la base de datos. A ver, no, espera, vamos a guardar esto. Démosle guardar. Va a detectar de que se modificó, lo va a subir. Y aquí va, solamente va a hacer la consulta a la base de datos. Ahora, bueno, está el depurador aquí, está bien. Fíjense, aquí lo he puesto a AdoDevo en modo depuración. ¿Dónde está el modo depuración? Les voy a mostrar. AdoDev le dije, este modo depuración. Cuando lo pongo en modo depuración, él me saca toda esta información. Si hay un error en la conexión de la base de datos, él me informa todo lo que sucede. Si la tabla no existe, si no tengo permiso sobre la tabla, todo me informa aquí. ¿Listo? Cuando está en modo depuración. Bueno, si no hay ningún problema, entonces saca la información y aquí lo que he hecho es desplegarlo, ¿no? Preformateadamente. Es decir, toda esta es la información de la base de datos. Ya, hay 4 registros que son los 4 que hemos usado, ¿no? A ver. Son los 3 registros que están ahí. Sí, 3 registros. Ya. Esos 3 registros los vamos a formatear ahora de una manera más agradable. ¿Listo? Entonces, esa es la información que tenemos de la base de datos. ¿Para qué me sirve sacar preformateado? Porque muchas veces yo no me acuerdo cuál es el campo de la base de datos o de la tabla. Entonces, cuando lo sacamos preformateado, aquí está, miren. Aquí están los nombrecitos. Y estos nombres yo necesito para desplegarlo en el template, en la plantilla. Entonces, muchas veces es bueno saber desplegarlo así para no ir hasta que me conecte a la base de datos, hasta que me conecte a la tabla, hasta que vea los campos, voy a tardar mucho tiempo. Hago un despliegue de este tipo y ya lo tengo ahí los datos que estoy sacando de una manera más rápida, digamos. ¿Okay? Entonces tenemos que hacer la plantilla. Volvemos a la presentación y vamos a crear la plantilla listar amigos. Y dentro de listar amigos, esa es la plantilla que queremos. Ahí se van a visualizar algunos campos de la tabla. Vamos a copiar ese código. Y, ¿dónde está? Vamos a ir a abrirlo. Aquí está listar amigos. Listar. Y pegar. Entonces, aquí tiene un título, es HTML, listado de amigos y la primer variable. Y luego pongo un encabezado donde dice carnet, nombre, apellido, teléfono y email. Esos son los campos que quiero visualizar, 5 campos. En el ciclo entonces tengo que agarrar y sacar esos 5 campos. De la variable 2 voy a sacar per code, per nom, per APM, que es apellido, ¿no? Materno, paterno, per tel y per email. Entonces aquí estoy sacando, fíjense que sigue siendo un arreglo. Lo que me devuelve es un arreglo. Y yo estoy sacando esa información, ¿no? Y voy a visualizar igual que hace un momento ese arreglo. Entonces guardo esto. Se actualiza el templates. Y ahora debería, si actualizo que este es mi programa, aquí abajo debería poder aparecer con la plantilla. Veamos si eso sucede. Estoy actualizando. Fíjense, me salió el depurador. No, ahora que sí, y me dice, fíjense, los campos, ¿no? Los parámetros que estoy utilizando. Perfecto. Y voy a ir a ver y ahí me aparece datos extraídos de la base de datos y estoy sacando lo que cargamos al principio, ¿no? Entonces estamos sacando esa información y mostrando en un HTML que le llamamos plantilla y que desde el negocio le decimos qué mostrar, ¿no es cierto? Fíjense que desde el negocio es lo que se da la orden. Aquí es donde damos la orden. Le decimos, esta variable me lo vas a mostrar, esta información lo vas a mostrar aquí.
Esta información va a ser, ¿no?, en esta otra variable. Y estas dos variables son las que tengo que definir cómo se comportan en la plantilla. Y con eso estoy manejando, estoy separando la lógica del negocio, de los datos y el negocio de la presentación, ¿no es cierto? Estamos separando los niveles. Muy bien, hasta ahí alguna consulta que tengan. ¿Ninguna? Bien, entonces vamos a seguir. Entonces, lo que hemos hecho es separar el negocio de la presentación, ¿no?, y el negocio de los datos, ¿ya? Pero, ¿qué más se utiliza cuando estamos construyendo una aplicación? Fíjense que uno es conexión a la base de datos, separar los niveles y generalmente otra de las opciones que se requieren son, por ejemplo, el manejo de sesiones, ¿ya? ¿Qué son las sesiones? Cuando se maneja información en un servidor, hay dos formas de manejar. Por ejemplo, cuando el usuario introduce su usuario y contraseña para autenticarse y yo ese usuario y contraseña lo necesito para algunas otras cosas que hacer mientras esté en el sitio, si el usuario se autentica correctamente, yo tengo que guardar momentáneamente esa información. Y yo lo puedo hacer de dos maneras. La primera manera es guardarlo como una cookie, como una galletita de es un archivo que maneja el navegador que está en una carpeta. El problema de una cookie es que bueno, no es yo, no. Hay programas que pueden cosechar las cookies, es decir, hace correr usted el programa y todo lo que se guarde en las cookies, usuario, contraseña, todo lo que guarden ahí puede ser recuperado. ¿Listo? Y por eso no se recomienda cuando el navegador le dice, no, quiere que guarde su contraseña, no, él no lo va a guardar en el servidor, lo va a guardar en su carpeta del navegador, en un cookie, lo va a guardar usuario y contraseña. Y cada vez que usted entra a ese sitio, lo que hace el navegador es sabe que el usuario y contraseña está ahí y va y lo abre, ¿no? Pero eso es peligrosísimo, ¿no? Peligrosísimo porque si yo tengo una herramienta que me coseche los cookies, voy a mm, tener toda la información, digamos. Entonces, las galletitas no son recomendadas, las cookies no son recomendadas cuando los navegadores usan y a veces uno las sigue utilizando. Hay programas que pueden recuperar toda esa información, con eso les digo algo, ¿no? Entonces, es peligroso, en pocas palabras. Entonces, tenemos que usar sesiones. ¿Y qué son las sesiones? Entonces, el usuario y contraseña, ya que no lo quiero guardar dentro de la máquina cliente, dentro del navegador, lo voy a guardar mientras dure la sesión, lo voy a guardar en el servidor, ¿no? Una vez termine la sesión, se libera esa información. Entonces, se puede manejar ciertas informaciones. Por ejemplo, una forma de manejar cookies, de manejar sesiones sencillas es tener un contador. El saber cuántas veces está entrando a una página es, ¿no? Yo puedo guardarle una sesión. Entonces vamos a crear un contador. El archivo se va a llamar contador.php, solamente para demostrar el manejo de sesiones. ¿Listo? No está en tres capas, no está nada, solamente es demostrar manejo de sesiones. ¿Listo? Y alguien me dice, pero no está en tres capas, no está en tres capas, ¿no? Porque se mezcla el negocio con la presentación y un desastre. Pero la idea de esto es demostrar la funcionalidad. ¿Listo? Y cuando manejamos sesiones, en realidad, fíjense, tenemos un segmento que es en código PHP. Para iniciar una sesión, utilizamos sesión start. Verificamos que esa sesión, si no ha sido creada esa sesión, es decir, no se ha creado una variable, yo puedo definir en mi servidor una variable, por ejemplo, contador. Si no ha sido definida, yo puedo definir esa sesión, esa variable, en el servidor y darle un valor.
Entonces, en la sesión del servidor yo tengo una variable que se llama contador y que la voy a inicializar con 0, ¿no? Entonces, aquí pregunto, si no está definida en la sesión la variable contador, si no está definida, ¿no? Definimos esa variable y le asignamos el valor de 0. Pero si ya está definida, entonces lo que vamos a hacer es incrementar lo que tenga esa variable contador. Si tiene 0, lo incrementamos a 1 y vamos a ir imprimiendo el contenido de esa variable, ¿no? Entonces vamos a ponernos, has recargado esta página, ¿cuántas veces? Lo que diga el contador, n veces, ¿ya? Y vamos a demostrar la funcionalidad que tiene las sesiones. ¿Listo? Sirve para muchas cosas las sesiones, ¿no? Este es un ejemplo. Entonces copiamos el código. ¿Ya? Entonces fíjense, iniciamos la sesión. Sin esta palabra yo no puedo usar el uso de sesiones en el servidor. Verificamos de que la variable contador, si no está definida, la definimos y la inicializamos. Y si ya está definida, yo puedo hacer diferentes operaciones. En este caso estoy incrementando 1, 2, 3, no estoy incrementando. Y aquí estoy sacando esa información para mostrar. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente que me diga cuántas veces está ingresando a esa página. Muy bien, vamos a ir al navegador. Aquí está nuestra carpeta web. Vamos a actualizar. Ahora tenemos un nuevo archivo contador y cuando entre aquí es lo que debería de usar sesiones. Entonces, fíjense, aquí me dice, has recargado esta página una vez. Voy a dar a actualizar 2 veces, o si le doy clic aquí, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces. No, fíjense, estoy entrando a la misma página. ¿Y esto dónde se está guardando? Este numerito 9 se está guardando en el servidor, ¿no? Es decir, no estoy usando ningún archivo, ningún recurso de aquí del navegador, ¿no? Las cookies no. Todo está allá. ¿Listo? Entonces, y eso sería el uso de sesiones. ¿Ya? Yo puedo aprovechar esas características para poder, bueno, guardar información mientras dure la sesión en el servidor, porque también podemos liberar esta información que creamos aquí. Hay una opción que se llama Session Destroy, y Session Destroy lo que me hace es liberar todas las variables de sesión que creamos. ¿Listo? Bueno, hasta ahí, dudas que tengan. ¿Ninguna? Muy bien. Todo esto, profe, todo esto se lo hacen en Tecnover, es decir, en el servidor, todo esto se lo sube con el filecilla al servidor y lo único que hacemos es actualizar nomás con nuestro navegador aquí en nuestra computadora y ahí se ven los datos, ¿no? Exacto. Usted lo hace localmente, lo sube a su carpeta personal, a su carpeta de grupo, y en su carpeta de grupo va a poder acceder a esa información, ¿no? Porque eso es lo que estamos haciendo. Yo estoy entrando al grupo 20. Ingeniero, una Sí, consulta. Julio César. ¿Esa variable del contador lo almacena en algún archivo o solamente en memoria en tiempo de ejecución ahí en el servidor? En el servidor es una variable que está almacenada en el servidor. Ah, ya. Ya, gracias. Ya, Julio. Bueno, ¿otras dudas que tengan? Ok. Si no hay dudas, entonces eso estaba preparado para hoy día. Por favor, esto ustedes tienen que irlo trabajando. Tienen algunas tareas para hacer esta semana, para el fin de semana. Me tienen que presentar qué cosa. Hay el práctico 4U4, unidad 4, práctico 1, práctico unidad 4, práctico 2, que son cómo es la estructura de la página web y el uso de CSS y HTML. Entonces, por aquí deben tener, aquí están 2 prácticos.
que es para este fin de semana. ¿Listo? Entonces entran ahí, es armar cada uno, por favor presten atención a eso, cada uno va a poner, por ejemplo, práctico 1, y si son 3 los integrantes, cada uno tiene que hacer un archivo, ¿ya? Por ejemplo, práctico 1, ejercicio, a ver, voy a ver qué dice. El primer práctico dice lo siguiente. Desarrolle una página del grupo, ¿no? Usando HTML, ¿no? Es decir, esto donde se va a guardar, se va a guardar en una carpeta, ¿ya? Donde ustedes van a guardar esta información, ¿listo? Y dentro de esa carpeta, práctico 1, pueden hacer una página de inicio donde diga los integrantes de este grupo son Juan, María y Pedro. Y Juan va a hacer su propia presentación, María va a hacer su propia presentación y demás. ¿Listo? Es decir, ¿no? Cada uno, ¿ya? Va a hacer la práctica, ¿ya? Entonces, va a subir, por ejemplo, van a demostrar cómo hacer su currículum vitae, ¿no? Juan hace su currículum con sus fotos, todas sus cositas. Igual que lo que hacen en su currículo de presentación, ¿ya? Pero en HTML. Después, Juan también tiene que subir 1 o 2 videitos que no sean muy pesados, de más de 1 minuto. Y en la página me van a desplegar ese video. Quiero que me lo muestren ese video o ese audio que se escuche en la página que van a hacer. Entonces busquen ustedes las herramientas que se necesite para hacer, o cómo es el código en HTML. Ustedes ya tienen que estudiar. ¿Listo? Bien. Y la tercera, fíjense, son 3 paginitas que va a hacer cada uno. Muestra estadísticas relevantes de un municipio. Por ejemplo, el municipio de Porongo, cuánta población tiene, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, o qué productos produce. Entonces, me hacen ahí una representación de, no sé, de modo de torta, digamos, ¿no? Que me genere una tablita donde me muestre esa información. ¿Listo? Entonces, la información puede ser frutas, productos o cosas que haga el municipio. Si es de Santa Cruz, ¿qué produce Santa Cruz? Digamos, ¿ya? Entonces, las muestras estadísticas, quiere decir, las estadísticas son las tortas, son las barras, ¿ya? Entonces, pueden poner ustedes como una tablita los valores y al ladito una torta de esos valores, ¿no? Si en el municipio de Santa Cruz el 40% son hombres y el 60% son mujeres, ¿no? En una tabla, al ladito, una imagen que represente eso. Eso que están mostrando ahí. ¿Está bien? Entonces, son 3 paginitas que van a hacer. Una que muestre estadísticas con productos, otra que me muestren audios, ¿no? Y el currículo, ¿no? Que puede estar enlazado ahí también, ¿no? 1, 2, 3, digamos, ¿ya? Algo importante, verificar que su código funcione en Windows y en Linux. ¿Por qué les digo? Muchas veces, bueno, ahorita yo funciono, si ustedes ven aquí, yo estoy trabajando todo Linux. Pero hay algunos de ustedes que todavía es reacio a trabajar en Linux y sigue en Windows, digamos, ¿no? Sigue pensando que es secretaria, digamos, ¿no? No está pensando que es ingeniero. Cuando usted lo hace en Windows, el código de Windows puede funcionar, pero cuando yo lo veo desde un Linux, eso no funciona. Cuidado que me estén subiendo cosas que han sido hechas en Windows y no funciona, y hay 0. ¿Listo? Tiene usted que verificar de que eso funciona en Windows y en Linux. El código que eligió, el código HTML que eligió, sea compatible, ¿no es cierto? Uno, con el sistema operativo que tiene ciertas características, ¿no? Y el navegador también, ¿no? Porque puede tener el navegador sus propias funcionalidades, digamos, ¿no? Hay códigos que, por ejemplo, Firefox los rechaza de entrada y Chrome lo deja funcionar bien, ¿ya? Entonces tengan cuidado con los navegadores. Colóquense unos 3 navegadores y prueben el código con 3 navegadores. Al menos 2 sistemas operativos, ¿no? Los más conocidos, Windows y Linux.
¿Listo? Entonces, esta parte de las pruebas, ¿no? Se tiene que hacer. Esto, si encuentran alguna diferencia, descríbanlo. Fíjese, tal código que usé no me funcionó, por lo tanto tuve que cambiarlo. Si tienen eso, si encuentran diferencia en algunos códigos que están en internet, pero que no funcionan en un navegador o un sistema operativo y otro, igual, ¿no? Describen eso. ¿Listo? Entonces, aquí más o menos esto se va a responder como un documento, ¿no? Es decir, además de mandarme un documento, tienen que subirlo a una carpeta web, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el punto 1? ¿Cómo lo hizo el punto 2? ¿Cómo lo hizo el punto 3? ¿Cómo lo hizo el punto 4? ¿Cómo lo hizo el punto 5? ¿Cómo lo hizo el punto 6? ¿Ya? Entonces, el punto 7 es bueno saber las entradas de los navegadores, ¿no? Hay navegadores que tienen ciertas funcionalidades y hay otros que no las aceptan, ¿no? Entonces, esas entradas de navegadores es bueno tener de los navegadores más usados, de lo que usted, si usa usted Chrome, si usa Edge, si usa Firefox, ¿no? Esas tablitas de qué etiquetas son válidas en ciertos navegadores y no en otros navegadores. Es bueno que ustedes lo tengan clarito esa parte, ¿ya? Al menos cuando uno desarrolla necesita eso. Entonces, elabore el informe de la actividad y lo presenta. ¿Listo? ¿Cómo hizo cada uno de estos? Ese es el informe. ¿Ya? Y obviamente eso tiene que subirlo en su grupo, ¿no? Práctica, esta le hemos puesto práctica número 2. ¿Por qué? Porque la práctica número 1 era la la que les di de conexión a la base de datos y demás. Esa era la práctica número 1. Aquí me colocan en la web la práctica número 2, que es esto. ¿Listo? Y a ver qué más. Eso nomás como recomendación. ¿Listo? Todas estas tareas son individuales. ¿Ya? No es que uno lo hace, pasámelo, copiármelo. No, no. Investigue, lea para que sea mejor que los demás. Si usted copia de un compañero, o sea, el compañero es el capo, usted no es. ¿Listo? Lea, investigue, eso se va a quedar para usted. Todos los semestres yo veo que copia fiel, caramba, no le cambian ni una coma. Cambien desde color, usen tipo de letra, póngale fondo, desen el lujo de hacer una página así, escribiendo HTML, para que aprendan. Y no quiero eso copiado que el mismo del Juan, María y Pedro, el mismo formato. No, pues, sean creativos, diferenciense, ¿ya? O sea, solo es recomendación. Obviamente pueden hacerlo igual, pero bueno, trabajen ustedes en algo novedoso, que se vea su paginita diferente, digamos, ¿no? ¿Ya? Eso, lo mismo, ¿no? Para ya en el trabajo 2, es algo por el estilo que van a poder mejorarlo con CSS. ¿Listo? Bueno, eso, creo que eso es para esta semana. ¿Alguna consulta? Una consulta, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Creo que mencionó, vi que no podíamos usar editores de HTML. Por favor, no usen porque lo que quiero es que aprendan a escribir HTML limpio. ¿Por qué? Si me pregunta por qué, ¿no es cierto? Porque los editores lo llenan de código basura y la idea es entender las etiquetas más conocidas que ustedes necesiten para hacer estos dos prácticos. Háganlo así, a mano, en el WordPad, en el blog de notas, y prueben que funciona. ¿Ya? Les va a servir mucho esto para después. ¿Ya? Entonces, úsenlo, es para que mejoren su aprendizaje del HTML. Esa es la razón. Después, cuando sepan, pueden usar lo que ustedes quieran. En el caso, ingeniero, de la página que tiene que tener un video y un audio, ¿eso tiene que estar el audio de fondo o como para reproducir, digamos? Trabajenlo, investiguenlo, ¿no? Ahí ustedes pueden, vean que su paginita sea interesante, digamos, ¿no? Podemos hacer que la página cargue con un audio de fondo, que es una buena idea, o podemos poner los otros dos audios para que yo pueda darle
clic, o un audio se activa cuando, no sé, hago alguna cosa por el estilo, ¿no? Ya creatividad, ahí los dejo a libre disposición. Pero al menos 3 audios y 3 videos, ¿no? Ahora, en los videos pueden hacer 2 tipos, ¿no? Un video que es subido y otro video que es remoto, ¿no? Entonces pueden hacer un video que van a subir al sitio, o pueden ejecutar un video remoto que está en otro sitio, digamos, ¿no? Prueben en ambos casos. Igual en el caso de audio. En el caso de audio, miren, hay cosas más bonitas, ¿no? En el caso de audio, yo puedo tener un audio local, subo mi música favorita, tener un audio de, no sé, de YouTube, no, de un audio que esté en otro lugar. Inclusive el tercer audio puede ser un streaming de audio. Igual para el video, un video local, un video de YouTube y un video de algún canal en línea en vivo, ¿no? 3 cositas, colóquenme ahí. ¿Listo? Diferencienlo, ¿no? Un video local, un video YouTube y un video de un canal en vivo, que esté en vivo. Igual del audio, un audio local, un audio remoto y un audio en línea, un audio streaming. Para que entiendan cómo se hace eso y cómo se visualiza. Lo que quiero es que investiguen para que sepan cómo se hace. Bueno, y esas son las recomendaciones. Ingeniero, una consulta. Tenemos que generar entonces individualmente por grupo, o sea, individualmente en la carpeta que nos asignó todos los archivos, ¿no? Sí, en una carpetita, pueden ponerla ahí en el práctico 2, su apellido, digamos, ¿no? Y dentro de su apellido pongan sus archivitos y todo lo que ustedes necesiten. Ya, ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna consulta más? Profe, quería preguntarle, Sí, Miguel. esto lo vamos a tener que validar sí o sí con la paginita esa de validación de toda la página, es decir, la Validator 3, algo así, Sí. o no hay necesidad de ponerle ese enlace. Es importante usar los validadores. Por favor, úsenlo. Lo que pasa es que cuando uno está aprendiendo, uno escribe y como no conoce mucho de etiquetas HTML, cuando lo hace validar ya con el validador, te sale errores y el validador siempre tiene la última versión del etiquetaje, del tags. Entonces, es recomendable usar el validador, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Debe de hacerlo, revisar con un validador. Ok, gracias. Bueno, gracias jóvenes. Si no hay más consultas, ahí quedamos y continuamos la siguiente clase. ¿Ya? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Sublime. Diga. Sobre el proyecto, nos asignó a nosotros para realizar un sistema para el departamento de acreditación de la universidad. Sí. Hoy fuimos a una reunión con el ingeniero Bustamante y nos comentó sobre el alcance del proyecto. Sí. Y nos dijo que teníamos que acabar el proyecto hasta el final, y nos dijo también que tendríamos que tener un compromiso de por medio para acabarlo, para terminarlo en sí. Y nos dijo también que el tiempo para realizarlo no creo que dure 2 meses, nos dijo, unos 6 meses así. Entonces nos dijo que también lo hablemos con usted para ver cómo sería el tema, y también nos dio otras opciones como trabajo dirigido. Sería aceptar el proyecto para que ya después lo culminemos con trabajo dirigido. Ya, está bien lo que él dice. La idea básica es generarle una propuesta a ellos, un prototipo, ¿ya? Un prototipo que ellos vean
Y fíjense, a todas las empresas que ustedes están haciendo, están yendo con un objetivo, digamos, ¿no? Generar un producto funcional. ¿Por qué yo les pido que vayan a las empresas? Porque yo sé que de los 3 que van, 1 o 2 se van a quedar a terminarlo. Ese es el objetivo. O sea, ustedes sí vamos a trabajar y vamos a hacer el prototipo. Este tiempo, lo que van a tener es el análisis de la base de datos y un prototipo. Y sobre ese prototipo, los que se animen, los 3 que estén ahí, los que se animen, háganlo con trabajo dirigido, pues, ¿no? Y ya van a tener la mitad de la tesis del trabajo dirigido hecho, y en cuestión de 3, 4 meses ya lo tienen para defender. Es excelente, más bien. ¿No es cierto? Muy buena idea, más bien. Y la pregunta era, yo soy de ingeniería en redes, entonces daría ese proyecto para mi carrera. Eso estaba viendo ¿Todos también. son de redes? 2 de redes, 1 de sistema. Van más orientados al sistema, ¿no? Lo que Sí, pueden hacer es apoyarlo al compañero que es de sistema, terminarlo el prototipo, con eso ustedes pasan la materia, y el compañero de sistema ya es el que podría terminarlo como trabajo dirigido, digamos, ¿no? No sé, me imagino, digamos. Pero la idea es que ustedes generen un documento, un análisis de la base de datos, que eso pueda servir para el que se quede para terminar ¿no? Seguramente en redes le van a observar, es un sistema, no tiene que hacer otra cosa, ¿no? Supongo que lo podrían observar por esa situación, digamos. En cambio, para sistemas no lo observarían porque es su área, ¿no? sí, eso también. Sí, por ahí tienes razón. Muy bien, ¿alguna consulta más? Sigan ustedes, pero no se desanimen. Seguro que uno queda para terminarlo. Seguro que es el del sistema. ¿Ya? Ok. Muy bien, ingeniero, gracias. Ya. Ingeniero, una consultita. Activen su camarita, por favor, para poder verlo. Gabriel, diga. Y no sé por qué sale Gabriel Montaño. Consulta, ingeniero, soy el grupo 5 de SA y le hemos mandado los casos de uso. La anterior semana no nos ha dado su visto bueno de los casos. Ya, de todas maneras, vayan trabajando ustedes. Yo en esta semana de todos los que enviaron, yo les voy a decir cuáles son los que tienen que presentarme. Tienen que seguir trabajando, independientemente porque eso van a presentarlo, ¿no? Hay que hacer el análisis lo que yo creo que más tardan es el diseño de la base de datos, ¿ya? Y después los otros procedimientos son casi repetitivos, pero esta semana yo les completo los casos de uso que tienen que presentar, ¿listo? Denme hasta el fin de semana, por favor, para los que no les he respondido todavía. Muy bien, Yo voy a ir ingeniero. avanzando poco a poco. Lo que pasa es que hay días que estoy un poquito más libre y reviso, y hay otros días que no tengo tiempo para nada, ¿ya? Deben hasta el viernes, el sábado, yo va a estar completo hasta el fin de semana máximo. Y si no, en intermedio les va a llegar la notificación de que ya ha sido revisado. Ok. ¿Listo? Bueno, ¿alguna consulta más? Si no hay ninguna consulta, aquí quedamos. Pasen buenas noches, jóvenes, y nos vemos la siguiente sesión. ¿Listo? Permiso. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.